El día de hoy vamos a estar hablando, por supuesto, de la vacuna, de la plataforma RNA mensajero de Moderna y de la vacuna de COVID-19. Antes que nada, darles algunas disclaimers que tengo que decir. Yo, por supuesto, soy un empleado de Moderna. Los datos que les presentaré hoy son parte de cómo la compañía y nosotros comprendemos los datos en este momento. Obviamente, esta comprensión puede ser que cambie en algún momento más adelante. El día de hoy vamos a hablar de tres temas fundamentales. Primeramente vamos a hablar de nuestra plataforma y cómo funciona a grandes rasgos. En segundo lugar, vamos a cubrir nuestros resultados en el área pediátrica. Y en tercer lugar, vamos a conversar sobre nuestra vacuna bivalente y el futuro de las vacunas derivadas de RNA mensajero que van a venir de nuestra plataforma. Obviamente nuestra plataforma es una plataforma que se basa en RNA mensajero y para funcionar, pues nosotros lo que necesitamos es información. Esa información, en el caso, por ejemplo, de la vacuna de COVID-19, llegó el 13 de enero del 2020, cuando se publica el genoma del virus que causa COVID-19. Como conocemos, este virus es el SARS-CoV-2. En el genoma de ese virus nosotros encontramos el gen que codifica para la proteína de la espícula o la espiga. Esta secuencia que codifica para el antígeno, nosotros la aislamos, hicimos algunas modificaciones bioinformáticas para optimizar su expresión y la colocamos en un plásmido. Este plásmido es el que se utiliza en nuestro proceso productivo, que a grandes rasgos es presentado en esta diapositiva. En este proceso productivo, el plásmido contiene la secuencia del antígeno que va a ser replicado muchas veces en una reacción completamente in vitro y generar la molécula de RNA mensajero, que es, digamos, el componente activo de nuestra vacuna. Esta reacción, que es completamente in vitro, es importante comprender que es muy diferente de cómo son los procesos productivos para la obtención de otros tipos de vacunas. Nosotros aquí no estamos haciendo una fermentación de levadura o de E. coli, o no estamos creciendo células de organismos superiores, ni siquiera células de insectos. Nosotros en este momento, de esta reacción es completamente in vitro. Es una reacción que, además del DNA, del ADN molder, que contiene la secuencia blanco que vamos de la cual vamos a generar copias de RNA mensajero. Tenemos también nucleótidos, uno de ellos modificados químicamente, tenemos soluciones tampón y cofactores, y tenemos, por supuesto, las estrellas de esta reacción, que son las enzimas. Una de esas enzimas es una RNA polimerasa DNA dependiente, una enzima que va a tomar la información que se le brinda en forma de una secuencia de ADN y la va a convertir en muchas copias de RNA. Este RNA nosotros lo purificamos y entonces lo asociamos con una nanopartícula lipídica. Dentro de el RNA se va a ubicar dentro de la nanopartícula lipídica, protegido del ambiente hidrofílico que se encuentra en el exterior, y eso es fundamentalmente el componente de nuestra vacuna. Nuestra vacuna es una solución líquida, es opalescente, es lista para utilizarse. No viene liofilizada, no hay que hacer una reconstitución, nada de eso, está lista para usarse, y dependiendo de la dosis que se va a dar, dependiendo del grupo de edad que se va a dar, se cargarán volúmenes diferentes. En nuestra vacuna, ¿qué otros componentes hay en el vial? Bueno, pues tenemos alrededor de 4 o 5 componentes que están ahí con el objetivo de controlar exquisitamente el pH. Tenemos los lípidos, que forman parte de la nanopartícula lipídica, específicamente 4 lípidos que son los componentes de la nanopartícula lipídica. Y tenemos también, por ejemplo, sacarosa y proteína. Una vez que se produce la inyección, las nanopartículas son internalizadas por las células a través de diferentes mecanismos: endocitosis mediada por receptor, fagocitosis, pinocitosis no específica. Una vez dentro de la célula, el RNA mensajero escapa al endosoma y en un proceso que ocurre todo el tiempo en el citosol de la célula, llega el RNA al ribosoma, que como sabemos en nuestras células está asociado con el retículo endoplasmático. Ahí dirige la formación, la síntesis de varias copias de la cadena polipeptídica que está codificada en ese RNA mensajero.
En el caso de nuestra vacuna COVID-19, esta cadena polipeptídica es la proteína del spike, que después se ensambla para formar homotrímeros, y esos homotrímeros son los que transitan todo el canal de maduración y exportación dentro de la célula hasta que son presentadas en la superficie celular. En el caso de nuestra vacuna COVID-19, este homotrímero entonces es detectado por el sistema inmune y es cuando se genera la respuesta inmune que tanto conocemos. La respuesta inmune inducida por nuestra vacuna es tanto mediada por células como a nivel de anticuerpos. Y sabemos que nuestra plataforma, precisamente porque funciona de esta manera, es capaz de generar una respuesta, por ejemplo, de células T, tanto CD4 positiva como CD8 positiva, muy robusta, que dura mucho en el tiempo y ciertamente que colabora con la actividad de los anticuerpos. Y los anticuerpos es de lo que más hemos hablado, porque generalmente nos referimos a la actividad neutralizante del suero como uno de las variables inmunológicas que nos permiten estimar el rendimiento, o sea, la respuesta inmunológica de nuestros sistemas, de nuestro cuerpo, contra el virus del SARS-CoV-2. Esta actividad neutralizante es mediada por anticuerpos que bloquean el ciclo de vida del virus. Nuestra vacuna en RNA es también, tiene algunas características que la hacen realmente notable. El RNA natural normalmente es tremendamente inestable. Sin embargo, nuestro proceso y nuestra plataforma nos han llevado a generar un producto que es a menos 20 grados Celsius, es estable por 9 meses. En temperatura de refrigerador de 2 a 8 grados es estable por un mes. Y a temperatura ambiente es estable por 24 horas. Esto para todos los que han trabajado con RNA mensajero en algún momento de sus carreras, bueno, pues es realmente algo importante. Nuestra vacuna, en el momento en que fue aprobada, realmente era una plataforma completamente nueva, pocas personas habían escuchado de ella desde el punto de vista del público general. Sin embargo, en el momento en que nuestra vacuna fue autorizada, Moderna era y continúa siendo uno de los líderes en el desarrollo de productos de RNA mensajero. En el caso, en diciembre del 2020, cuando fue autorizada, nosotros ya teníamos datos de seguridad y tolerabilidad en más de 1.500 personas que habían sido participantes en estudios clínicos, donde estábamos evaluando otras vacunas, algunas de las cuales mencionaremos más adelante. Ahora, 2 años más tarde, estamos en el 2022, en este momento nuestra vacuna ha sido utilizada como dosis, como serie primaria en más de 220 millones de personas. Se ha utilizado como dosis de refuerzo en más de 120 millones de adultos y se ha utilizado como dosis primaria en más de 7 millones de niños. Por tanto, la cantidad de datos referentes a seguridad, tolerabilidad, inmunogenicidad y eficacia y efectividad del mundo real sobre todo, que han generado no solo Moderna, sino también grupos independientes en distintos países, agencias regulatorias, agencias de vigilancia farmacológica, grupos de vigilancia farmacológica, es realmente un acervo tremendo de información y todos ellos nos han llevado a confirmar lo que vimos en nuestros estudios clínicos, que nuestra vacuna basada en RNA mensajero, en nuestra plataforma, no solo es tolerable, sino que es segura, es capaz de generar una respuesta inmune potente en forma de respuesta celular y sobre todo en forma de anticuerpos neutralizantes contra el virus de SARS-CoV-2. Y por último, sabemos que nuestra vacuna ha sido altamente eficaz en la prevención de la hospitalización y los desenlaces más severos asociados con la enfermedad. A continuación vamos a comenzar a hablar, vamos a dar un panorama resumido sobre los resultados, nuestros resultados vivales en el espacio pediátrico antes de pasar a los resultados en la parte bivalente y a los resultados en la parte digamos más de pipeline. Primeramente, es importante hacer una breve pausa en por qué debemos vacunar niños. En muchos foros esto se continúa discutiendo. Nosotros queremos dejar bien claro que la posición de los vacunólogos que trabajamos en Moderna es que la vacunación en todas las edades es la mejor arma que tenemos para combatir
la pandemia o la epidemia, independientemente de cómo haya sido designada en nuestros respectivos países en este momento. Tal es así, esto lo hacemos basado en un gran grupo de información. Una de ellas, por ejemplo, es la velocidad, o sea, el número de hospitalizaciones que provocó, por ejemplo, Omicron en los distintos grupos de edades en Estados Unidos. Si bien las manifestaciones más severas de la enfermedad, las consecuencias más severas de la enfermedad, tienden a ser relativamente menos frecuentes en este grupo de edad comparado, por ejemplo, con el adulto mayor. La ola de Omicron generó un incremento sustancial de hospitalizaciones en el caso de Estados Unidos. Esto es lo que les estamos presentando en este gráfico. Lo tenemos también dividido por distintos grupos de edades. Y debemos resaltar que en este grupo, este aumento de hospitalizaciones, específicamente en Estados Unidos, viene asociada con hospitalizaciones de niños que no tienen ninguna otra comorbilidad. El 46% de los niños hospitalizados en Estados Unidos debido a COVID no presentaban ninguna otra enfermedad de base. Obviamente, no solo está el aspecto físico, sino también el aspecto mental. Sabemos que el COVID-19 ha tenido, esta epidemia específicamente, ha tenido un impacto tremendo en la salud mental, tanto en la casa como en la vida de la escuela de nuestros niños. Y sabemos que nuestra vacuna, de nuevo, tiene el potencial de disminuir significativamente los desenlaces más severos asociados con esta enfermedad. Nuestros datos pediátricos no han sido generados en ningún estudio clínico de 100 pacientes, como se rumora en algunos círculos. Nuestros datos pediátricos han sido generados fundamentalmente en 2 estudios clínicos cubriendo distintas poblaciones de 12 a 17, que llamamos adolescentes, y los grupos de edades más tempranas, de 6 a 11 años, de 2 a 5 años y de 6 a 23 meses. En total, en el espacio pediátrico, nuestros estudios clínicos han cubierto más de 10.800 participantes que han recibido nuestra vacuna. Y con ello hemos generado un grupo de datos relacionados con seguridad que, dada su robustez, es lo que ha permitido a las distintas agencias regulatorias de muchos países autorizar el uso de nuestra vacuna en distintos grupos de edades. En este momento, en un número significativo de países, nuestra vacuna se está utilizando de los 6 meses en adelante. Si fuera a resumir los hallazgos en la parte de seguridad y de tolerabilidad, bueno, pues vamos a caminar esta diapositiva. En la parte superior estamos resumiendo nuestras observaciones fundamentales del grupo de 6 a 17 años, en la parte inferior el grupo de 6 meses a 5 años. Lo importante que debemos comprender aquí es que la palabra consistencia es la palabra que debemos utilizar. Nosotros, antes de llegar a este punto, teníamos cantidad de datos en el espacio de adultos. Sabemos perfectamente cuáles son los eventos adversos asociados con la vacunación con nuestra vacuna, tanto los que buscamos activamente como los que se reportan pasivamente. Conocemos bien los efectos locales, conocemos bien los efectos sistémicos, el comportamiento en adultos de toda la parte de tolerabilidad y seguridad es una variable que conocemos en este momento. Y al movernos al espacio pediátrico, pues de nuevo consistencia, no vimos ningún síntoma que fuera nuevo, no vimos cambios en los eventos reportados. Vimos que tanto los eventos locales como sistémicos fueron en su inmensa mayoría de grado, se resolvieron muy rápidamente, de 2 a 3 días. En el caso del grupo de 6 a 17 años no vimos ningún evento adverso serio durante los primeros 28 días después de la vacunación. En el caso del grupo de 6 meses a 5 años, en nuestros estudios clínicos específicamente, no vimos diferencias significativas entre el grupo placebo y el grupo que recibió la vacuna. En general, nuevamente, los efectos locales, efectos adversos locales y sistémicos no solo coincidieron con lo que vimos en adultos, sino que realmente siguieron un patrón relativamente predecible. En caso de fiebre, que al movernos en edades más tempranas, por supuesto, pues, se convierte en un punto de preocupación para todos los que somos padres. Encontramos que las fiebres generadas por nuestra vacuna generalmente eran de grado 1 o grado 2, se resolvían siempre
la inmensa mayoría se resolvió 2 días después, antes de 2 días de la vacunación, con una media de duración de 1 día. En nuestros estudios clínicos sí tuvimos un caso de evento adverso severo que fue inicialmente asociado con la vacunación. En este caso, el participante al recibir la primera dosis desarrolló convulsiones asociadas con fiebre. ¿Qué observamos en este caso? Bueno, pues vimos que 2 días más tarde, número uno, esas convulsiones y la fiebre se resolvieron espontáneamente. 2 días más tarde, la fiebre y las convulsiones se repitieron. El paciente también desarrolló un rash maculopapular a lo largo de todo su cuerpo. Y por tanto pensamos que en este momento estaba ocurriendo estaba asociándose con alguna infección viral no bien catalogada. Más allá, este participante no se salió de estudio clínico. Si bien estos eventos adversos ocurrieron después de la primera dosis, este participante recibió la segunda dosis de nuestra vacuna y en ese momento no reportó entonces ningún evento adverso. Y por tanto, nosotros pensamos que si bien está anotado como asociado con el evento de vacunación, obviamente puede haber ocurrido otra asociación con otros eventos específicos en este caso. Caso de fiebre, aquí les estoy dando los detalles sobre los datos a que yo me refería anteriormente. En grupo de 6 a 11 años, un 26% de los participantes tuvo fiebre que de cualquier tipo, la inmensa mayoría fue menor de 39 grados. En los grupos de 2 a 5 años y de 6 a 23 meses vimos que fue siempre menos del 25%. En general, la fiebre que vemos asociada con nuestra vacuna en estos grupos pediátricos no es diferente de la fiebre que hemos visto asociada con vacunas que en este momento están de amplio uso en los esquemas de vacunación en muchos de nuestros países. Y aquí les muestro, por ejemplo, lo que tenemos en la etiqueta de la vacuna conjugada Prevnar 13. Después de la segunda dosis, estamos hablando de más de un 30% de los vacunados desarrolla una fiebre. Por tanto, de nuevo, esto nos da confianza de que si bien nuestra vacunación, y específicamente después de la segunda dosis, se asocia con cerca de un 25% de los participantes desarrollando una fiebre leve, que se resuelve de manera rápida, no es un patrón que está fuera de lo que hemos visto ni en esta edad, ni con otras vacunas que llevan ya muchos años con amplio uso en nuestras poblaciones. Ahora, nuestra vacuna obviamente no solo es segura y tolerable, nuestra vacuna es capaz de generar una respuesta inmune muy potente. Y eso, basado en eso, es que hemos trabajado en el establecimiento de lo que se llama el puente inmunológico para estimar, extrapolar la potencial eficacia de nuestra vacuna o efectividad de nuestra vacuna en el mundo real. El puente inmunológico, ¿cómo funciona? Bueno, pues cuando conversamos con la agencia regulatoria sobre la posibilidad de establecer un criterio inmunológico para que nos condujera a la autorización y a la eventualmente aprobación de nuestra vacuna en edades pediátricas, se decidió utilizar el concepto inmunológico. Este no es un concepto que es nuevo para COVID-19, ni se hizo específicamente para nuestra vacuna, todo lo contrario. Es ciencia constituida en el mundo regulatorio, se ha utilizado para muchas vacunas y se utiliza para muchos otros productos. Y funciona de la siguiente manera. En el caso nuestro, nosotros hicimos un estudio de fase 3 de eficacia. Ese estudio de fase 3 de eficacia se hizo en adultos. Nosotros acordamos con las agencias regulatorias que de ese estudio de fase 3 íbamos a generar un grupo representativo, en este caso del adulto joven de 18 a 25 años de edad. En ese grupo íbamos a medir la actividad neutralizante generada por la vacunación con nuestra vacuna contra la cepa original. Y esto es lo que les estoy mostrando en este gráfico y en esta primera columna en el eje de la Y tenemos una escala logarítmica de base 10. Esta primera columna representa el título de neutralización contra la cepa original que observamos en un grupo de 295 participantes de nuestra fase 3, de 18 a 25 años. En el grupo adulto
Nuestra vacuna se da como serie primaria, como 2 dosis de 100 microgramos, separadas por 28 días. Ahora, ya en adolescentes, nuestra vacuna se da igualmente como 2 dosis de 100 microgramos, separadas 28 días. En este grupo, en este estudio clínico, encontramos un título neutralizante de 1402, o sea, es equivalente, es ciertamente no inferior al que vimos en nuestro estudio de efectividad, de eficacia en adultos. Y eso es esa comparación, el resultado de esa comparación, la que se llama establecimiento de un puente inmunológico. Si este título neutralizante está asociado con la eficacia que vimos en nuestro estudio clínico, entonces es de suponer que títulos neutralizantes que sean no inferiores a también estén asociadas con una alta eficacia contra la enfermedad que se quiere proteger. Y tal es así, bueno, que cuando nos movimos a 2 dosis de 50 microgramos en el grupo de 6 a 11 años, pues encontramos títulos de neutralización de 1610, no son inferiores definitivamente a lo que vimos en adultos, asociados con la eficacia del 92%. Y cuando nos movimos a las edades más tempranas, tanto el grupo de 2 a 5 años como el grupo de 6 a 23 meses, que reciben 2 dosis de 25 microgramos cada una, también vimos títulos neutralizantes que no eran inferiores a los que vimos en el estudio en adultos. Gracias a esto, las agencias regulatorias nos informaron que nuestro estudio clínico había sido un éxito y ciertamente fue la base para poder generar la autorización de uso de emergencia para nuestra vacuna en el espacio pediátrico. En nuestros estudios clínicos también tenemos un objetivo secundario, que es el de estimar eficacia cuando sea posible. Obviamente esto no siempre es posible y además el contexto de las variantes que han estado infectando a nuestra población ha ido variando en el tiempo. Por tanto, antes de presentar los resultados de eficacia, les presento esta diapositiva, que en este caso, nuestro estudio 301, que es el estudio que realizamos en adultos. Este es el estudio que dio el 92.8% de eficacia estimada para nuestra vacuna. Es un estudio clínico que se desarrolla largamente durante una epidemia donde la cepa original es la que está causando la enfermedad. Igualmente, nuestro estudio en adolescentes también se genera fundamentalmente en esta etapa. Sin embargo, nuestro estudio de 6 a 11 años, nuestro estudio de 2 a 5 años, nuestro estudio de 6 a 23, ya sí se genera en una etapa donde está Delta y está Omicron generando casos y infecciones. Como sabemos, Omicron específicamente es una variante que ha sido capaz de subvertir la capacidad que inicialmente tenían las vacunas de proteger contra la enfermedad sintomática. Pero es importante destacar que nuestra vacuna ha retenido, a pesar de la llegada de Omicron, ha retenido altas porcientos de efectividad del mundo real contra hospitalización y desenlaces más severos. Entonces aquí les presento dos gráficos y vamos a navegar juntos en estos gráficos, aunque parezcan un poco complicados. Número uno, aquí estamos mirando a los datos de efectividad del mundo real. A la izquierda, estos vienen de un estudio realizado en el sur de California, de conjunto con una organización en Estados Unidos de salud que se llama Kaiser Permanente. Estamos mirando un tiempo de 14 a 60 días después de la segunda dosis de aplicar nuestras vacunas. Vemos que en aquellos individuos donde el caso se confirmó ser causado por Delta, nuestra vacuna siguió teniendo una alta capacidad, una alta efectividad. Sin embargo, con la llegada de Omicron, esa efectividad del mundo real cayó contra la infección. De nuevo, es de destacar que aun cuando la efectividad del mundo real decayó contra la infección, la efectividad del mundo real de nuestra vacuna contra hospitalización o desenlaces más severos causados por infección por Omicron realmente permaneció en niveles muy altos, por encima del 77-80%. Por tanto, podemos concluir, en este mismo estudio se generaron esos datos, podemos concluir que este 44% de efectividad contra enfermedad sintomática leve se asocia con una alta efectividad contra la enfermedad de los desenlaces más severos, que es precisamente lo que queremos proteger, lo que queremos derrotar. Ahora, moviéndonos a lo que vemos en nuestro estudio clínico en el espacio pediátrico, bueno, pues en el caso de
adolescentes y chicos de 6 a 11 años, que ocurren fundamentalmente durante la etapa delta. Vimos altos valores de eficacia en este caso. ¿Está bien? Estos valores de eficacia están alineados con lo que vimos en el caso de los adultos en el mismo periodo en nuestro estudio de mundo real. En el caso de las edades más tempranas, esto ocurre durante la ola de Omicron y como vemos aquí, estos valores de eficacia que observamos en nuestro estudio clínico también realmente están en el rango de los valores de eficacia del mundo real de nuestra vacuna contra Omicron. Y recordemos que aquí es donde vimos un mantenimiento de la efectividad contra la hospitalización y la muerte, y por tanto la agencia regulatoria estuvieron de acuerdo con nosotros en que el principio de extrapolación aquí es bien claro, de que nuestra vacuna también va a ser un arma muy poderosa para prevenir hospitalización y muerte en el caso de los niños en que se utiliza. Importante resumir nuestros resultados pediátricos de la siguiente manera. Nuestra vacuna es segura, es bien tolerada, la inmensa mayoría de las reacciones son leves y moderadas y se resuelven rápidamente en muy pocos días después de la vacunación. La inmunogenicidad que genera nuestra vacuna después de solamente 2 dosis es equivalente a lo que ya conocemos en adultos y por tanto se extrapola que va a ser altamente efectiva contra las cepas de SARS-CoV-2 que estén circulando. Y esto es importante porque hay otros competidores que han generado soluciones vacunales en este grupo de edad, pero la nuestra es la única en el grupo pediátrico que es capaz de generar equivalencia inmunológica con el adulto y generar efectividad, clara eficacia con solamente 2 dosis. ¿Y por qué esto es importante? Son 2 dosis significan son solo 2 visitas al vacunatorio, al hospital o del personal de salud que está realizando la vacunación. Eso es importante. Es una oportunidad menos, si una tercera dosis es una visita adicional, es una posibilidad para efectos adversos adicionales, es una posibilidad también para errores programáticos que son un componente importante de la realidad de nuestros programas de vacunación y sobre todo una cosa muy importante, nuestra vacuna está demostrado, según nuestros datos, que genera protección 6 semanas después de la primera dosis. Eso es lo que está establecido a través de nuestros estudios clínicos. Los competidores, 6 semanas después de la vacunación, todavía están esperando por la tercera dosis y no se puede asegurar protección hasta 12 semanas después de iniciado el proceso de vacunación. Yo pienso que estas son ventajas importantes que avalan el uso de nuestra vacuna en el espacio pediátrico. Ahora les hablaré sobre nuestro programa bivalente. Obviamente, Moderna es de hecho una compañía que tomó la iniciativa en el desarrollo de vacunas bivalentes tan pronto como llegaron las primeras variantes. Sobre todo como cuando llegó la primera variante con capacidad de evasión de respuesta inmune. Y esa fue la variante beta, a la cual nosotros inicialmente llamamos variante sudafricana. Esta variante beta venía con una colección de mutaciones precisamente para evadir la actividad neutralizante mediada por anticuerpos generados por nuestra vacuna y por otras vacunas que estaban presentes en ese momento. Obviamente, en ese momento nosotros desarrollamos una estrategia y uno de los elementos de esa estrategia fue el desarrollo de una vacuna bivalente a la cual llamamos candidato 211. Este candidato 211 nosotros lo desarrollamos como una dosis de refuerzo, específicamente como una dosis de refuerzo para aquellos individuos que ya habían recibido vacunas previas contra COVID. En este caso, nuestra dosis de refuerzo es de 50 microgramos. La dosis de refuerzo de la vacuna, digamos, original, los 50 microgramos son contienen la secuencia original de Wuhan. En el caso de nuestras vacunas bivalentes, nuestra dosis de refuerzo contiene 25 microgramos de la secuencia ancestral y 25 microgramos de una secuencia de una variante. Nosotros inicialmente generamos el candidato 211 y yo les voy a mostrar qué aprendimos de nuestros estudios clínicos y nuestros datos clínicos con el candidato 211. Y después les voy a mostrar nuestros estudios clínicos, los datos clínicos que tenemos con el inicialmente candidato, ahora vacuna disponible 214, y qué aprendimos de estos dos, que en su conjunto
han llevado a diversas organizaciones regulatorias a lo largo del mundo a autorizar el uso del 214 y el uso del 222 como las vacunas bivalentes contra Omicron. El 211 contiene 25 microgramos de la secuencia ancestral, 25 microgramos de beta. El 214 contiene 25 microgramos de la ancestral, 25 microgramos de Omicron BA1. Y el caso del 222 contiene 25 microgramos de la ancestral y 25 microgramos de BA4. El candidato vacunal 211 no es un producto, pero nos ayudó a comprender los beneficios inherentes del uso de la bivalente. Se los voy a presentar de manera muy resumida. Inicialmente, número 1, los datos de seguridad del bivalente 211 fueron comparables con lo de la vacuna existente en ese momento. O sea, no vimos ningún patrón desde el punto de vista de tolerabilidad y de seguridad que fuera algo nuevo, que fuera algo diferente que no hubiéramos visto antes con nuestra dosis de refuerzo. Cuando miramos la parte de inmunogenicidad, sí vimos diferencias. Y aquí es donde voy a atraer su atención en esta diapositiva, que es bastante complicada, a este panel último que vemos aquí. Tenemos un eje de la Y, en ese eje de la Y tenemos una escala logarítmica de base 10, las barras representan la medida geométrica del título de neutralización contra Omicron. Y aquí estamos mirando pues a dos grupos. Estamos comparando un grupo que recibió una dosis de refuerzo con la vacuna original y un grupo que recibió la vacuna de refuerzo con el candidato 211. Inmediatamente, ¿qué fue lo que vimos? Número 1, que 30 días después de recibida la vacuna de refuerzo, ambas vacunas habían generado anticuerpos neutralizantes, un aumento significativo de la respuesta neutralizante contra Omicron. ¿Ok? En el caso de la vacuna original, de 38 a 629, y en el caso del grupo que recibió el candidato 211, de 39, de un título geométrico de 39 a un título de 1408. Y ahí mismo ya pueden ver la primera diferencia. O sea, nuestra vacuna bivalente fue capaz de generar un título de neutralización como dosis de refuerzo, fue capaz de inducir un título de neutralización contra Omicron que era significativamente superior a lo que vimos, a lo que generó la vacuna actual. Pero más allá, como este candidato fue el primero que nosotros estudiamos y hemos tenido el beneficio del tiempo, nosotros pudimos medir también la respuesta inmune 6 meses más tarde. Y a los 6 meses vimos que aquellos individuos que recibieron como grupo la vacuna original, pues el título de neutralización había caído a niveles de 146. Sin embargo, el grupo que recibió la vacuna bivalente tenía títulos de neutralización todavía significativamente más altos, 6 meses después de haber recibido la dosis de refuerzo. Por tanto, del candidato 211, si bien no es un producto en este momento disponible, nosotros vimos, además, vimos que ese mismo patrón no solo existía, era así contra Omicron, sino era así contra Delta, contra Beta y contra la cepa ancestral. Por tanto, este primer candidato lo que nos dijo, nos habló de las dos propiedades fundamentales que tiene nuestra vacuna bivalente. Número 1, genera una respuesta inmune mucho más alta, como dosis de refuerzo, que la vacuna original. Y número 2, es más durable en el tiempo. Y es precisamente esta parte la que nos dio mucho más ánimo. Porque nuestro objetivo no es poner dosis de refuerzo constantemente. Nuestro objetivo es lograr que una sola dosis de refuerzo que contenga la variante que esté circulando en ese momento sea capaz de actualizar su respuesta inmune y que le dure, por ejemplo, por todo un año. Entonces, con este concepto en mano, ya tenemos este concepto en mano cuando llegó de pronto Omicron. En corto ni perezoso nos dimos a la tarea entonces de desarrollar nuestra vacuna 214, que es un producto comercialmente disponible, que ha sido autorizado en este momento en cerca de 10 países diferentes para su uso en la campaña ahora, en muchos países del hemisferio norte, en la campaña del otoño, como para combatir la enfermedad causada por la variante Omicron. Este candidato 214 contiene como dosis de refuerzo, es un total de 50 microgramos de RNA, pero está dividido, tal y como ya les había explicado, en 25 microgramos de la secuencia ancestral y 25 microgramos de la variante Omicron, específicamente BA1. Entonces, número 1, desde el punto de vista de seguridad, este estudio nos sirvió para confirmar lo que hemos visto con la 211, que es que la adición de una secuencia nueva
no altera el patrón de seguridad, el patrón de tolerabilidad que habíamos obtenido en los más de 120 millones de personas que habían recibido la dosis de refuerzo o la vacuna original. Y esto es lo que les muestro en este gráfico. En la parte superior tenemos los eventos adversos locales, en la parte inferior tenemos los eventos adversos sistémicos. Tenemos 3 barras: azul claro son los asociados con la segunda dosis de la serie primaria, en azul un poco más oscuro tenemos los asociados con la dosis de refuerzo de la vacuna original, y en azul oscuro, más oscuro de todos, tenemos los asociados con la vacuna 214. Como podemos ver, número 1 son los mismos síntomas que ya habíamos visto antes. Número 2, no hay diferencia realmente entre lo que vemos, a pesar de que hay una secuencia completamente nueva, respecto a lo que ya conocíamos cuando utilizamos 50 microgramos de la secuencia ancestral. Cuando vamos a los eventos sistémicos, incluso pudiéramos decir que hay una tendencia a un perfil de tolerabilidad positivo, porque vemos como la tercera barra, que es la que corresponde al 214, tiene como tendencia menos dolor de cabeza, menos fatiga, menos mialgia, menos artralgia, menos vómito. O sea, como resumen de esto, podemos decir que al menos la incorporación de una nueva secuencia y la actualización de nuestra vacuna no llevó a un cambio significativo en su perfil de tolerabilidad y de seguridad. Pero sí llevó a un cambio significativo en la calidad de la respuesta inmune en general. Y aquí les estamos mostrando cómo el título neutralizante en aquellos individuos que recibieron nuestra vacuna 214 fue de 2.480, significativamente mayor que el título neutralizante generado por la vacuna, por la dosis de refuerzo original de 1.421. Esta comparación estadística fue revisada por la FDA y la FDA coincidió con nosotros en que este estudio clínico había cumplido su criterio de éxito. O sea, nuestra vacuna 214 crea una respuesta inmune que es superior contra Omicron cuando se compara contra la vacuna original. Pero no solo es contra Omicron BA1, sino también contra Omicron BA4 y BA5. Y aquí les invito en este diapo a ver cómo contra la vacuna original generó un título de neutralización de 588 contra BA4 BA5, mientras que la nueva vacuna, el 214, fue capaz de generar un título de neutralización de 985. Esta diferencia también resulta estadísticamente significativa. Por último, resaltar que también genera una respuesta que es estadísticamente significativa contra la cepa ancestral. O sea, nuestra vacuna 214 genera títulos neutralizantes que son 1.222 veces más altos que lo que genera la cepa, la vacuna actual, a pesar de tener solamente 25 microgramos de la secuencia de Wuhan. Por tanto, pensamos que realmente nuestra vacuna es superior a la existente. El 214 es superior a la existente. También decidimos mirar a la concentración de anticuerpos contra el antígeno de la espiga, contra todas las otras variantes que habían circulado antes, no solo contra Omicron y no solo contra el ancestral, sino también contra alfa, beta, delta, gamma, y en todos los casos vimos que nuestra vacuna 214 fue capaz, en nuestros estudios clínicos en humanos, fue capaz de generar una respuesta inmune que era estadísticamente superior a la inducida por la vacuna actual. Aquí no me voy a detener porque les he estado explicando obviamente los elementos de superioridad que tiene nuestra vacuna 214 respecto a nuestra propia vacuna, que ya era capaz de generar los niveles más altos de neutralización contra SARS-CoV-2 y la efectividad del mundo real más alta contra COVID-19, independientemente de la variante que estuviera circulando. Pero por supuesto, nosotros internamente esperamos más de nuestra compañía, esperamos más de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, y eso emana de ustedes. Nosotros continuamos con nuestro programa de RNA mensajero, estamos expandiendo nuestra capacidad de producción a lugares que son menos tradicionales, estamos trabajando, tenemos programas para trabajar en patógenos que son específicos, de interés específico de distintos países. Tenemos un programa de acceso a RNA donde investigadores de todo el mundo pueden acceder a nuestra plataforma para diseñar sus propios productos y sus propios, no solo sus propias vacunas, sino sus propios productos basados en RNA mensajero. Y es importante entender que nosotros no somos una compañía de COVID.
somos una compañía de plataforma y utilizamos nuestros RNA mensajeros para resolver muchísimos problemas. Nuestro principal enemigo es el tiempo, porque mientras más nos demoramos en traer una solución al paciente, pues más pacientes y más personas se infectan, se enferman y mueren por algo que en muchos casos nosotros pensamos que nuestra plataforma tiene ciertamente una posibilidad de mejorar la vida, si no curarlos, por lo menos mejorar la calidad de vida de ellos. Y eso es lo que quiero mostrarles en esta diapositiva. En el primer grupo horizontal tenemos enfermedades infecciosas respiratorias. Estamos hablando no solo del SARS-CoV-2, estamos hablando de RSV, estamos hablando del flu, tanto estacional como del metaneumovirus, como del virus de parainfluenza. Estamos hablando de combinadas, que brevemente me referiré más tarde. Tenemos también una nueva generación de la vacuna de SARS-CoV-2. Tenemos programas contra virus que llamamos latentes y de interés público. Latente, el citomegalovirus, que ya lo tenemos en fase 3. En el caso de Zika, ya estamos en fase 2. En el caso de Epstein-Barr, ya empezamos nuestro programa en fase 1. Tenemos también fase 1 en HIV, fase 1 en Nipah, que por ejemplo es un ejemplo de un virus regional que tiene un alto interés para ciertos países del sureste asiático. Utilizamos nuestra plataforma para trabajar en enfermedades raras. Ya estamos en fase clínica en 3 programas diferentes de enfermedades raras. En PA estamos en fase, ya pasamos a fase 2 y hemos tenido resultados de fase 1 muy estimulantes contra otras dos condiciones. Tenemos también programas clínicos en oncología, pronto tendremos en autoinmunidad y tenemos también programas clínicos en la parte cardiovascular, donde utilizamos nuestro RNA mensajero. Ahora, en el futuro más inmediato, nosotros continuamos con nuestra ambición de desarrollar una vacuna combinada. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, yo les hablé de los detalles sobre nuestra vacuna de COVID, 1273, 214, 222, en el espacio de influenza. Nosotros estamos trabajando en 2 fases 3 diferentes. En fase 3 inmunogenicida, que ya completamos el reclutamiento, esto fue en el hemisferio sur, y un estudio de eficacia que ya empezamos el reclutamiento y que este es más bien concentrado en el hemisferio norte. Y tenemos un estudio 3 también que ya está más del 50% reclutado en sincitial respiratorio. Nuestro objetivo es generar una vacuna con